Televidentes, de vuelta con ustedes, y a esta hora de la mañana recibimos en nuestros estudios la presencia del doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo de Ecuador. Qué gusto que nos acompañe, Freddy. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Luisa. Muchas gracias por la invitación. Recientemente se cumplió un año de la pandemia y bien vale la pena hacer un balance de su percepción y lectura de cómo ha sido el manejo de la misma en el Ecuador. Bueno, a un año de lo que sucedió en el país y en el mundo respecto de la pandemia, yo creo que los resultados permiten visualizar de que el manejo de la pandemia, la contención de la pandemia del COVID-19 ha sido de una política pública errada, incorrecta y además extemporánea. Extemporánea desde un inicio. Recordará, Luisa, que cuando se decretó o se detectó al primer paciente COVID-0, que fue el 29 de febrero, el Ecuador se demoró cerca de 11 días en declarar la emergencia, y en esos 11 días partidos de fútbol, conciertos en Quito, Guayaquil y Cuenca que expusieron y sobre todo generaron un mayor incremento del contagio. Las consecuencias en Guayaquil las conocemos todo. Y frente a eso, una política pública en donde no hubieron las pruebas PCR adecuadas. Hasta el día de hoy no superamos las 1.300.000 pruebas PCR, cuando otros países de la región están sobre los 5, 10 millones de pruebas, justamente para poder detectar las personas que se encuentran contagiadas y de aquella manera también tener un mejor manejo en cuanto al cerco epidemiológico y cómo influir para contener la pandemia. En ese contexto, Freddy, ¿cuántas denuncias por violación a los derechos humanos durante este año de pandemia han sido receptadas por parte de la Defensoría del Pueblo del Ecuador? Bueno, tenemos muchísimas. Si solamente nos limitamos al tema de salud, por supuesto, son una gran cantidad de denuncias que van desde el punto de vista inclusive de la falta de recursos e insumos a hospitales públicos, de la falta de vacunas, de las vacunas, por ejemplo, pentavalentes, que si bien no forman parte del tema del COVID, pero indudablemente están repercutiendo y condicionando la vida, la salud de nuestros niños, niñas, sobre todo de los niños menores a 1 año. Luego ahora las vacunas COVID, con este proceso completamente irregular, poco transparente, que ha determinado y que el país ha sido testigo de cómo se maneja el tema de las vacunas en función de favoritismos que indudablemente van en perjuicio de la mayoría del pueblo. Y en ese contexto, vamos por punto, usted me dice, han recibido infinidad de denuncias. ¿Cuántas de esas han sido resueltas? Porque la gente quiere que la Defensoría del Pueblo, en este caso como tal, cumpla con defender sus derechos. ¿Cuántos casos han sido resueltos? Bueno, dependiendo del tipo de casos. Por ejemplo, para ponerle un caso muy particular, emití una medida de cumplimiento obligatorio dentro de mis facultades como Defensoría del Pueblo al Ministerio de Salud para que provea de las vacunas pentavalentes. Respecto del tema de las vacunas COVID, le he solicitado, mediante acciones de acceso a la información pública, dada la negativa del Ministerio de Salud Pública a transparentar la lista de vacunados. Tenemos resoluciones favorables. Sobre el tema de los insumos o del tema de los médicos, que inclusive muchos médicos quedaron al margen de los procesos de contratación, personal médico que estuvo al frente en atención directa a pacientes con COVID y que de acuerdo a la ley de apoyo humanitario deberían tener nombramientos, de la misma manera presentamos acciones de protección que han sido resueltas a favor. Y esos médicos, muchos de ellos, no todos por supuesto porque estamos en ese camino, muchos de ellos ya gozan de una estabilidad dada por el Estado. Usted lo ha dicho, una buena parte, pero no todos, y lo que la gente busca es resultados. ¿De qué ha dependido el hecho de que más allá de que usted haya adoptado las medidas y las resoluciones pertinentes, no se pueda atender con celeridad y con justicia a todos? Lamentablemente, y esto hay que decirlo, de parte de las propias autoridades de salud, porque estamos al frente del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el responsable de la política sanitaria. El Ministerio de Salud y el gobierno deben implementar todo tipo de protocolos y mecanismos que vayan en orientación a proteger el derecho a la salud, si hablamos de la salud como tal. Pero ha habido una política completamente errada, precaria, de falta de protección inclusive del propio personal médico, cuando no ha habido la provisión de las vacunas necesarias, ni siquiera de las pruebas PCR. Mire que en cuanto a la atención de los hospitales públicos están colapsados. Para usted llegar a tener derecho a una cama en UCI, en unidades de cuidados intensivos, estamos hablando que se necesitan 20 días. Y en ese contexto, ¿cuál es la postura que ustedes tienen frente a la negativa de las autoridades de salud pública del país de no transparentar la lista de las personas que se favorecieron con las vacunas en esta primera fase? Tenemos 3 acciones de acceso a la información pública resueltas a favor de la Defensoría del Pueblo, en donde declaran la vulneración del derecho a la información pública de parte del Ministro de Salud. Las 3. Y disponen que el Ministro de Salud Pública entregue la información respecto al listado de vacunados, de las personas que se vacunaron en la fase inicial 0. De hecho,
El día de mañana se vence el plazo en donde el ministro de Salud debe entregar esa información para conocer si hubieron funcionarios públicos, familiares, amigos, conocidos, que saltándose cualquier tipo de protocolo se favorecieron con las vacunas. Freddy, usted es doctor en Derecho. Legalmente, ¿por qué no es válido hablar de un derecho de confidencialidad respecto de la identidad de los beneficiarios de la vacuna? No estamos hablando de una información ni reservada ni confidencial, simple y llanamente porque la información confidencial a la que hace alusión algunos funcionarios públicos tiene que ver con las historias clínicas. En este punto no se está pidiendo de que reentreguen información relativo, por ejemplo, al cuadro de enfermedades que pueda tener una persona determinada, sino simple y llanamente a las vacunas, si ha sido o no ha sido beneficiario, punto uno. El otro punto, Luisa, estamos ante una declaratoria de pandemia mundial, de una situación epidemiológica que ha sido declarada por la OMS. La información relativa a quienes se vacuna para poder generar un protocolo de cuáles son las personas que se han vacunado y de esa manera quiénes faltan para llegar a determinar inclusive la política de contención de la pandemia es vital y no puede ser considerada confidencial. No obstante, ¿qué alegan por parte de las autoridades, y en este caso del Ministerio de Salud Pública? Se han entregado, han dicho ya a la justicia, este listado, al punto de que la Fiscalía, no obstante, ha allanado las oficinas del Ministerio de Salud y las instalaciones, por ejemplo, del Hospital Pablo Arturo Suárez. Esto en relación a las investigaciones por este plan de vacunación. Señalan que en 3 ocasiones han solicitado esta lista emitida por el Ministerio de Salud, pero habría sido entregada de forma incompleta. Es decir, ni su pedido, ni en este caso el de Fiscalía, ha tenido eco en las autoridades de salud pública. Y mire lo grave, porque el ministro de Salud llegó a afirmar la semana pasada de que ya la información del listado de vacunados había sido entregado a la Fiscalía. Yo le repliqué al ministro de Salud porque eso era falso. Porque incluso la propia Fiscalía había notificado, en este caso a mí como defensor del pueblo, de que estaba requiriendo el listado de vacunas. Ayer vimos que llegaron a allanar las oficinas del Ministerio de Salud Pública y que han recuperado o han tomado el listado de vacunados. Yo creo que eso demuestra que el gobierno nacional, el propio ministro de Salud, lo que está haciendo es ocultando información relevante en donde encontraremos familiares, funcionarios públicos, amigos, caunados y toda una serie de círculos de favoritismo que se saltaron los protocolos de seguridad, que no respetaron esta priorización en donde lo fundamental es vacunar al personal médico de hospitales públicos, privados, de la misma manera a los adultos mayores de hospitales y centros geriátricos. Mire que el día de ayer tuvimos una denuncia de un centro geriátrico en Quito que aparecía como dentro del listado de instituciones vacunadas y que no se habían vacunado. Se lo dijo, se lo denunció y el Ministerio de Salud salió a decir que se trataba de un error. Esa es una consecuencia de la falta de transparencia de la información, porque si el Ministerio de Salud publicara el listado de las instituciones, de las personas, el país estaría a la expectativa de que se está vacunando en función de prioridades. Freddy, quedan 2 meses de este gobierno y en ciernes la necesidad imperativa de que se vacune cuanto antes a todos los ecuatorianos. Se ha dicho por parte del presidente de la República que están negociadas ya y adquiridas 20 millones de vacunas. ¿Esto solucionaría el problema o usted cree que no lo lograrán y quedará de tarea para el futuro gobernante de los ecuatorianos? ¿Qué hacemos? No se va a lograr. Primero, porque yo realmente desconfío de las cifras del gobierno nacional. Nos ha venido diciendo al inicio que iban a venir 86.000 vacunas y terminaron llegando 8.000. Luego que ya se tienen contratadas 20 millones de vacunas, pero no transparenta ni entrega los contratos de provisión con qué tipo de laboratorios. Luego tampoco establece cuál es el listado de aquellas instituciones que van a ser vacunadas, ni mucho menos al personal o a los ciudadanos vacunados. Es decir, hay tanto misterio, hay tanta reserva en una información que debe ser pública y creo y estoy seguro de aquello, de que el único argumento de por qué se niega la información es justamente porque no quieren transparentar a aquellas personas que se han beneficiado, aprovechando de un cargo público, aprovechando de los favoritismos y de inclusive de los propios palanqueos, a personas que no deberían haberse vacunado en perjuicio de aquellos que sí, en estos momentos son prioritarios vacunarlos, como el propio personal médico, como adultos mayores de centros geriátricos públicos y privados, y que lamentablemente
Por esta falta de información, el propio pueblo ecuatoriano está siendo perjudicado. ¿Conoce si acaso dentro de la Defensoría Pública hay alguien que se haya beneficiado de la vacunación en la fase inicial? Ninguno como Defensoría del Pueblo, ni a nombre del defensor, ni mucho menos de los funcionarios, hemos o estamos en el listado, porque sencillamente, Luisa, este es un tema estratégico, de seguridad inclusive nacional. Se deben vacunar a aquellos que realmente lo necesitan, pero básicamente, con el incremento en el contagio, con el número de personas que están falleciendo, mire que inclusive con el retorno voluntario a clases ya hay docentes que se encuentran contagiados. Con todo este escenario, lo lógico es empecemos a vacunar a los médicos, al personal sanitario de todos los hospitales públicos y privados para garantizar la inmunidad del sector de salud y seguir atendiendo. De lo contrario, con el colapso del sistema de salud, con el incremento en el contagio, con el aumento en de las personas que están falleciendo, esto va a ser insostenible. Gracias, doctor, por su presencia. Encantado. Amables televidentes, ha sido la intervención del defensor público de Ecuador, el doctor Freddy Carrión Intriago. Es momento de una breve pausa y enseguida volvemos con más en La Noticia en la Comunidad. Que tengan un buen día.